Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar el ingreso de Neptuno en Aries, que es un tránsito muy importante a nivel, bueno, personal, pero sobre todo en astrología social y mundana. Y les voy a confesar algo, yo este video lo estaba esperando para hacerlo, pero me había confundido las fechas y tenía la idea de que Neptuno faltaban como unos 15 días para que entrara en Aries, y el otro día me fijé y obviamente estaba en los 29:59 y estaba a punto de entrar. Así que bueno, obviamente Neptuno es el planeta que tiene que ver con las confusiones, los engaños, ¿no? Así que yo mismo caí víctima de la energía neptuniana y me confundí la fecha del ingreso de Neptuno. Así que está llegando un poquito tarde porque yo vi que mis colegas los estaban posteando este tipo de videos hace unos cuantos días. Así que bueno, ¿qué significa Neptuno en Aries y qué cambia con Neptuno en Piscis? Bueno, es un cambio muy grande. Primero porque Aries es el primer signo, ¿no? Entonces, cuando uno de los planetas transpersonales, digamos, deja Piscis y entra en Aries, es decir, no solo cambia de signo, que eso ya en sí es importante, sino que lo que tenemos es el comienzo de un nuevo ciclo, ¿no? Es como un nuevo nacimiento de un ciclo, un comienzo de algo. Y bueno, acá tenemos el comienzo, esto yo ya lo hablé mucho, ¿no? O otros astrólogos también lo hablaron, es decir, es el comienzo de un nuevo ciclo de esperanzas para la humanidad, ¿no? La humanidad es decir, Neptuno le da a la humanidad un poco la idea de dónde está el paraíso que tenemos que perseguir, ¿no? Las grandes ilusiones, las grandes esperanzas, las grandes expectativas, ¿no? Y bueno, el último ingreso fue alrededor de 1860 y más o menos por esa fecha fue que se empezaron a popularizar un poco las teorías marxistas, por ejemplo, ¿no? Que le dio a una buena parte de la humanidad la idea de que había un paraíso de igualdad, ¿no? que perseguir, que obviamente que siempre con Neptuno todas estas cosas son ilusorias, ¿no? También es durante el mismo periodo de tiempo surge todo lo que sería la utopía capitalista, ¿no? Para compensar la utopía marxista, que dice que bueno, que si los pueblos de alguna manera crean riqueza a través del capitalismo, vamos a llegar a un paraíso donde todo, digamos, nuestra vida va a ser perfecta gracias a la riqueza creada por el capitalismo. Esta, que también de vuelta es una ilusión, digamos, en el sentido irrealizable neptuniana, ¿no? Porque digamos, tanto el capitalismo como el marxismo, como el comunismo, como todas estas ideas tienen, digamos, todo tiene su lado oscuro. Entonces existe un lado oscuro del comunismo, un lado oscuro del capitalismo. O sea, no hay que ser demasiado idealista con estas cosas. Ahora, todas justamente estas utopías de las cuales estamos hablando, capitalismo, comunismo y eso, tienen que ver con el ciclo Júpiter-Saturno en Tierra que tuvo lugar durante el siglo XIX y el siglo XX. Es decir, Júpiter-Saturno, ustedes saben que cada vez que entran en conjunción, digamos, lo hacen en un ciclo que es siempre el mismo elemento, ¿no? Entonces tuvimos conjunciones Júpiter-Saturno en Tauro, Virgo y Capricornio, los tres signos de Tierra. Desde 1804 empezaron. Entonces eso nos trajo un mundo donde lo importante parecía ser la riqueza, digamos, el capital, Tauro, el trabajo, Virgo, y los gobiernos centralizados, que serían Capricornio, ¿no? Que eso fue la manera de entender el siglo XIX y el siglo XX. Entonces, bueno, es obvio que las utopías tenían que ver un poco con eso, con la cuestión de cómo hacemos para crear una sociedad rica donde la gente pueda compartir la riqueza y sentirse ricos y tener sus propiedades y tener sus cosas, ¿no? Ahora estamos en una época totalmente diferente porque estamos en una era de aire, ¿no? Comenzó realmente el ciclo de conjunción Júpiter-Saturno en aire, que ya se había preanunciado con la conjunción Júpiter-Saturno en Libra en 1980-1981, ¿no? Entonces ya los paradigmas son diferentes, es decir, vivimos en un mundo más de aire. Entonces esto tiene que ver con que ya lo importante no es el dinero, tiene que ver lo importante es la comunicación, lo importante tiene que ver con las ideas, cómo fluyen las ideas, ¿no? Estamos en un mundo que es menos rígido, estamos en un mundo que las cosas son más instantáneas, ¿no? Porque en el mundo, la diferencia entre la Tierra y el aire siempre es muy rápido, y la Tierra es como que, ¿no? Todas las cosas ocurren en forma lenta, está todo materializado. Entonces, digamos, la densidad de la Tierra es muy, muy alta, ¿no? Entonces las cosas no fluyen.
Así que bueno, eso es un poco lo primero que hay que decir acerca de Neptuno en Aries. Lo que vamos a ver es que las viejas utopías, estas utopías capitalistas, comunistas, peronistas, el ismo que sea con respecto a cómo que hay que ordenar la economía para que lograr ese paraíso para la sociedad ideal, o que nos va a llevar a vivir en una sociedad ideal, digamos, se van a ir, ya prácticamente se diluyeron. Y van a ir surgiendo nuevas ideas, nuevos paradigmas, nuevas utopías. Pero bueno, una de las grandes, digamos, diferencias que hay entre... Bueno, hay muchísimas diferencias entre Piscis y Aries, son el aceite del agua, ¿no? Es que Piscis tiene que ver un poco con lo colectivo, con la cuestión de que de alguna manera se trasciende nuestro yo, y Aries es el surgimiento de un yo, ¿no? Entonces Aries tiene mucho que ver con el individualismo, con el liderazgo, con la diferenciación, ¿no? Es decir, Aries es al ser el primer signo, es el bebé que nace, es el niño que nace. Y el niño dice yo soy yo y ya estoy separado. Es decir, al principio el niño es Piscis, está unido a la madre, flota en una especie de líquido, ¿no? Que está cuando está en el útero, donde se siente parte de la madre, parte de todo, y en un momento hace parte de un todo que donde no hay una diferenciación entre él y la madre, y en un momento la vida le dice, no, ¿sabes qué? Vos no sos tu mamá, vos sos vos y tu mamá es tu mamá. Entonces cortan el cordón umbilical y el niño nace y dice, pero ahora yo soy una persona diferente y soy, digamos, un individuo, tengo un ego, tengo una individualidad, tengo un nombre. Entonces Aries tiene que ver un poco con esto, con el surgimiento del individuo y del individualismo, mientras que Piscis tiene mucho que ver con lo colectivo, ¿no? Las cosas colectivas, perderse en algo que es mayor que uno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Paradójicamente, esto es una paradoja, porque Neptuno es el planeta que tiene que ver con lo colectivo, con el sentimiento colectivo, ¿no? Con las modas, con las tendencias que de alguna manera, es decir, lo que nos enseña Neptuno es que en realidad el individualismo total no existe. Si bien somos individuos, también somos parte de algo mayor que nosotros y estamos de alguna manera unidos todos, ¿no? Es decir, el individualismo es más una ilusión, ¿no? Como decían, como dicen en la filosofía védica, es maya, ¿no? Es todo lo que vemos en este mundo material es una ilusión, porque la separación, es decir, en este mundo todo parece ser separado y todo parece ser individual, y eso es una ilusión. Todos estamos unidos, todos estamos juntos, ¿no? Entonces, acá viene la paradoja. Neptuno en Aries lo que trae es el individualismo, va a traer una ola de individualismo, pero la paradoja es que va a ser una ola colectiva de individualismo, es decir, nos vamos a hacer individualistas porque va a estar de moda, porque todo el mundo se va a hacer individualista, ¿no? Entonces esa es un poco la paradoja del Neptuno en Aries, ¿no? Es un poco, yo cuando pensaba en esto, digo, es como en los años 90 cuando estaba de moda el rock alternativo, entonces todo el mundo escuchaba rock alternativo, las radios solo pasaban rock alternativo, entonces no tenía mucho sentido, es decir, porque era digamos, no había rock comercial, o no había música. Se supone que el rock alternativo funciona si existe una música comercial y hay unos pocos, digamos, elegidos que escuchan rock alternativo, que son los que, bueno, pasan de la música comercial. Pero si todo el mundo escucha música alternativa y todo el mundo, digamos, copias a todos sus amigos, digamos, y todos los grupos de amigos escuchan música alternativa, entonces ¿dónde está la alternativa? ¿Qué? Si no hay una alternativa. Bueno, el individualismo de Aries, de Neptuno en Aries, es un poco así, es un individualismo colectivo que va a tener poco de individualismo, porque la moda va a ser individualista, y la gente lo va a hacer porque está de moda y porque lo hacen todos los demás. El individualismo tiene sentido cuando todos los demás, digamos, cuando nadie es individualista y alguien dice, no, yo no voy a seguir a la masa, voy a ser yo mismo, ¿no? Bueno, Neptuno en Aries, como están diciendo otros astrólogos, una de las figuras, digamos, que más se asocia con Aries, que es regido por Marte, ¿no? Es la figura del guerrero. Por eso yo puse un guerrero cruzado, ¿no? Un señor que viene de las cruzadas, que está tomando una colina o está alzando su espada sobre una colina. Y Aries está fuertemente ligado a esta figura del guerrero, ¿no? La irrupción del guerrero. Y se dice que justamente Neptuno en Aries es el signo de las cruzadas, ¿no? Es decir, lo que nos pide Neptuno en Aries, o lo que nos va a hacer, el efecto de Neptuno en Aries va a ser que nos embarquemos en cruzadas.
Y esto es interesante porque ya hace unos años, hace un par de años, que vemos un poco en la política eso. Es decir, yo soy argentino y la irrupción de Javier Milei tuvo mucho que ver con esto, ¿no? Es decir, Javier Milei no era un candidato a presidente que se presentaba, ¿no? Para decir, bueno, yo quiero administrar el país y creo que va a ser una buena gestión. Él era un cruzado, ¿no? Es decir, yo denuncio un enemigo que es la casta política y el socialismo y bueno, una serie de enemigos de esta serie lista de enemigos que tiene Milei y vamos y los voy a embarcar a todos en una cruzada, digamos, casi religiosa, ¿no? contra estos enemigos que son digamos, la encarnación del mal. Y esto es algo que puede ser muy perfectamente de Neptuno en Aries, ¿no? Lo mismo de alguna manera Donald Trump en los Estados Unidos, ¿no? Esta idea de que el líder se presenta como el líder de una facción que de alguna manera lo que propone es es decir, no tanto una campaña política, sino una lucha contra el mal, ¿no? Nosotros somos los buenos y el otro es el malo. Alguien me podrá decir, bueno, pero Neptuno no estaba en Aries en los momentos que eligieron a Trump, recién acaba de entrar, ¿no? Es decir, ni cuando eligieron a Javier Milei, no, pero cuando un planeta está en los últimos grados de un signo empieza a tener, digamos, empiezan a surgir, digamos, elementos que tienen que ver con el signo siguiente, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza Plutón en Escorpio trajo la epidemia de SIDA y Plutón en Escorpio entró al final de 1983. Pero bueno, ya en 1981, cuando Plutón estaba en los grados 27, 28, ya empezaron a haber casos de SIDA, ¿no? Esto es un poco lo mismo. Bueno, empiezan a surgir estos políticos un poco desdibujados, ¿no? Un poco casi caricaturescos, como pueden ser Milei o Trump. Pero que bueno, que vienen a proponernos la gran cruzada de entre el bien y el mal, ¿no? Y esto es Aries. Ahora, Aries es una de las características, la sombra de Aries, casi diría, es que es demasiado binario, ¿no? Aries piensa en blanco y negro, y piensa en blanco y negro, y esto tiene una razón, porque justamente yo no puedo ir a pelear una guerra si no pienso en blanco y negro. Es decir, yo tengo que pensar que yo soy el bueno y mi enemigo es el malo, ¿no? Si yo empiezo a pensar y a profundizar un poco, decir, bueno, a lo mejor mi bando no es tan bueno y a lo mejor el bando del enemigo no es tan malo, no puedo, ahí ya no me voy a pelear, ¿no? Porque empiezo a relativizar las cosas. Aries no puede relativizar, tiene que ver las cosas en términos de yo soy el bueno y el otro es el malo y tenemos que ir a matarlo. Yo decía que en Aries nace la individualidad y que el individualismo va a ser una característica. Esto es así, Aries tiene mucho que ver con ¿no? Lo que nos separa de los otros, lo que nos hace únicos. Nosotros somos como somos y los demás son como los demás y nosotros estamos separados, ¿no? Esto es una de las características básicas de Aries. Entonces esto aparece mucho en la época de Neptuno en Aries. Por ejemplo, en 1860 lo que ocurre es la guerra civil o la guerra de secesión en los Estados Unidos, ¿no? Donde se enfrentan el norte y el sur, y lo que surge es esta idea muy fuerte, incluso en el sur, que estaba la cuestión de los esclavos y toda la esclavitud y todo eso. Entonces como que en el sur dicen, ¿saben qué? Nosotros somos como somos, y si no les gusta como somos, nos separamos y nosotros vamos a mantener nuestro sistema, y si a nosotros nos gusta tener esclavos, nadie nos va a venir a decir que no los tengamos, ¿no? Entonces, bueno, con Aries se da mucho esta cosa de decir yo soy como soy y no quiero formar parte de algo que me contenga, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es mucha movimiento secesionista, ¿no? Supongo que esto va a dar, por ejemplo, en los lugares donde esto es algo, digamos, frecuente, como en Cataluña o en el País Vasco o incluso en otras regiones del mundo, se va a dar un auge del separatismo, de nosotros somos como somos y nosotros somos nosotros y no tenemos por qué ser como ellos o estar sometidos a formar parte de esto. Entonces es posible que se dé mucho esta cosa de yo me aíslo, yo me separo, ¿no? Yo tengo una identidad diferente y la quiero mantener y la quiero respetar, ¿no? Y esto es algo que estamos viendo en la política argentina, ¿no? Ahora, este año hay elecciones legislativas y, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires va a ser dentro de 2 meses, ¿no? El 18 de mayo son las elecciones. Y por primera vez hay digamos, algo que no ocurrió en otras elecciones pasadas, hay como un abanico tremendo de opciones electorales, ¿no? Es decir, generalmente teníamos básicamente 2 bloques, que era un poco el kirchnerismo, peronismo, o todo un bloque que era en su momento Juntos por el Cambio, lo que fuera, que era todo un bloque anti-kirchnerista y anti-peronista, y teníamos que elegir entre uno y otro, básicamente. Después estaba a la izquierda, algún que otro partido de derecha, pero
no cortaban ni pinchaban mucho, no sacaban muchos votos. Ahora tenemos que La Libertad Avanza va digamos, separado del PRO, obviamente, pero después también está separado. Ramiro Marra va por la suya porque lo echaron de La Libertad Avanza, y en el PRO Larreta va, digamos, por afuera del PRO porque se peleó con Macri. Bueno, y los radicales van por su cuenta. Entonces hay una opción de 7, 8, 9 partidos que no se sabe quién puede llegar a ganar, ¿no? Y que obviamente el que gane va a estar el voto demasiado disperso como para que sea una gran victoria. Y esto es algo que lo vamos a ver, ¿no? Es decir, esto además tiene que ver con la energía acuariana, que yo hablé mucho de que la energía acuariana es una energía, porque no solo tiene que ver con Piscis, la cosa de aglutinarse todo y perder la identidad, sino que tiene que ver con Capricornio. Capricornio es, bueno, yo formo parte de una estructura que me contiene, ¿no? Y como estamos en Acuario, en Plutón en Acuario, la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario, la energía es atomizarse, ¿no? Nos pide que de alguna manera cada persona mantenga su propia diferencia, su propia individualidad y su propia manera de ser, y no nos... digamos, y reneguemos de formar parte de estructuras superiores, ¿no? Que nos contengan. Bueno, las cosas que se van a ir yendo son las cosas típicas de Neptuno en Piscis, ¿no? Que Neptuno estuvo en Piscis desde 2012 al 2024, 2025, ¿no? Comienza 2025, siempre está unos 14 años Neptuno, entre retrogradaciones, que entra y sale y después termina entrando, pero está unos 14 años en un signo. Entonces, en Neptuno en Piscis vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué nos trajo? Bueno, nos trajo un auge muy grande de todo lo que es la fantasía, ¿no? Es decir, yo hablaba en su momento cuando hice un video acerca de Neptuno en Piscis, acerca de las películas de superhéroes, toda esta cosa de la fantasía que empieza como un boom a partir del 2011, 2012, ¿no? Y se dejan de hacer películas, entre comillas, serias, y se empieza a hacer películas, digamos, todas estas de gran escapismo, ¿no? También trae toda esta cosa de que digamos, como un arte donde de alguna manera se diluye un poco. Esto pasa en la música, ¿no? Las canciones empiezan a estar cantadas por 3 o 4 artistas, fulano, featuring mengano, featuring sutano, ¿no? Entonces ya no es la canción de uno o de otro, son como todas creaciones como colectivas que no se sabe quién es el que canta, quién es el, ¿no? Bueno, se sabe, pero es toda una cosa como muy colectiva, muy, digamos, no hay un individualismo, se empieza digamos, a disolver las barreras de lo individual, ¿no? También, bueno, obviamente otros astrólogos decían Neptuno en Piscis tuvo el surgimiento de todos estos sistemas de streaming, ¿no? Es decir, la cantidad de contenidos y de series y de películas ¿no? y de documentales que se hicieron con Neptuno en Piscis es increíble, ¿no? Yo creo que esto en algún momento va a haber, justamente el mercado va a estar tan saturado que se van a empezar a caer un poco, se van a empezar a fusionar algunos servicios de streaming y eso, porque no hay quizás tanta demanda para tanto contenido, ¿no? Y hacer cada serie sale millones y millones de dólares. Entonces, bueno, toda esta cuestión de tanta fantasía y de tanta, ¿no? va a ir pasando. Y también una de las cosas que va a pasar es que vamos a entrar en un mundo más binario, como es Aries, por eso mencioné lo binario. Por ejemplo, una de las cosas que pasaron con Neptuno en Piscis es esta idea de que absolutamente, por ejemplo, si una persona dice yo me siento mujer, hay que tratarla como mujer a pesar de que sea hombre, ¿no? O que tenga genitales de hombre, vamos a decirlo así. Y esto termina en situaciones casi absurdas, donde un hombre trans o una mujer trans, digamos, que nació hombre y si se siente mujer, la dejan boxear en las Olimpiadas y termina ganando la medalla de oro. Entonces al final después tenemos tanto feminismo y tanto pensamiento avanzado, terminamos con un hombre que termina fajando a una mujer arriba del ring, que es quizás lo opuesto de todo lo que querría el feminismo, ¿no? Pero bueno, estas son las grandes paradojas de Piscis, donde todo termina siendo un vale todo, entonces terminan confundiéndose las cosas. Con Aries no, con Aries vamos a tener lo que es blanco, lo que es negro, negro. Si tenés pene sos hombre, si tenés vagina sos mujer, y acá nada de que lo que más me importa es cómo me siento interiormente, ¿no? Vamos a ir probablemente a ese tipo de lógica, ¿no? Es decir, va a ser toda una lógica más blanco y negro y más decir, nosotros somos los buenos, las cosas son así y esto es verdad y esto no es verdad, nada de que todo es relativo, ¿no? De esa cosa tan pisciana de, bueno, que al mismo tiempo esto parece que es de una manera, pero en realidad es de otra. Todo eso es Piscis, ¿no? Aries es, ¿no? Blanco es blanco, negro es negro y el que no le gusta le corto la cabeza.
Bueno, Aries está regido por Marte, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver un auge de todo lo que es lo bélico, lo agresivo. Es muy probable que en la música empecemos a ver, venimos de una música que es como una música muy, como un dance pop, medio con, digamos, reggaetón, como toda una cosa que es medio como medio neutral, que no es, bueno, va a surgir una música yo creo más agresiva, no sé si es que va a volver, algunas personas dicen va a volver el heavy metal, no sé si va a volver el heavy metal, pero porque es música de hace 40 o 50 años, pero sí se van a crear probablemente músicas nuevas que tengan esa cuestión o estilos musicales que expresen rabia, que expresen frustración, que expresen agresividad, que eso es algo que hace muchos años que no vemos, ¿no? Es decir, los últimos, digamos, siguen existiendo las viejas bandas de rock duro, pero son como reliquias del pasado, tienen todos 70 años, 80 años los rockeros. Va a empezar, yo creo que una nueva va a surgir en las nuevas generaciones una música más dura o más, ¿no? Más marcial, ¿no? En el sentido de más guerrera. Eh, Esto es algo que debería pasar, ¿no? Todo indica que debería pasar. Es posible que vaya pasando un poco el boom que hubo de astrología, ¿no? Es decir, obviamente con Neptuno en Piscis, todo lo que tiene que ver con las artes más ocultas, el tarot, la astrología, todo lo que tenga que ver con estas cosas que son medio invisibles y tratan con los contenidos inconscientes. Eh, de alguna manera, digamos, bueno, surgió mucho, ¿no? No es más que ver en YouTube la cantidad de astrólogos que hay, de gente que tiene canales de astrología, y algunos, bueno, son muy buenos, y después hay gente que quizás no entiende tanto como cree que entiende, ¿no? Pero no quiere decir que va a desaparecer la astrología ni nada por el estilo, pero digamos, van a ir quedando un poco los que tengan algo que decir, y después va a haber un montón de gente que se subió un poco a la energía de Neptuno en Piscis, que se va a ir bajando. Y esto no es ni bueno ni malo, siempre pasa después de cuando un planeta importante pasa de Piscis a Aries. Bueno, lo último que quería decir es que cuando Neptuno transita por un signo, primero el primer efecto que se ve es que la energía de ese signo de alguna manera se pone de moda, y es como que se empieza a esparcir por toda la sociedad, ¿no? Pero después lo que hace Neptuno es... el Neptuno se llama que el solvente cósmico, es como que disuelve todo lo que tiene que ver con este energía, con este signo. Entonces lo que está haciendo es de alguna manera desactivar sí, por un lado es un efecto curioso, porque por un lado expande o parece expandir la energía, pero por otro lado la empieza como a desactivar y la empieza a disolver, ¿no? Y esto se vio mucho, sobre todo con el Saturno en Capricornio, con el Neptuno en Capricornio, ¿no? Cuando Neptuno entra en Capricornio en 1984 surge una ola muy conservadora, una cosa de todo el mundo, los yuppies, ¿no? Todo el mundo quería ser parte del sistema, trabajar en la bolsa, usar saque corbata, trabajar en Wall Street. Las películas mostraban eso, ¿no? Es decir, personas que eran como parte del sistema, que eran ricos, que tenían autos, ¿no? Que estaba el sueño americano de comprarse una casa grande e ir al centro comercial, y la vida parecía que era eso, ¿no? Es decir, valores de la familia, las mujeres fuertes, ¿no? Piensan en la serie Dinastía, ¿no? Pero sin embargo, a medida que Neptuno fue pasando, ya cuando habían pasado 3, 4, 5 años de Neptuno en Capricornio, todo lo que es lo capricorniano empezó a diluirse y a caer. Lo primero que ocurre es cae el muro de Berlín, una cosa que había surgido bien capricorniana, bien de límites, ¿no? Un muro que había surgido con la conjunción Júpiter-Saturno de 1961 en Capricornio. Lo primero que hacen pocos días después de que comienza de la conjunción Júpiter-Saturno es construyen el muro de Berlín para que la gente no se escape al lado occidental. Y después lo que ocurre también es que en esos, digamos, fines de los años 80, principios de los años 90, cuando Neptuno está en Capricornio, una de las cosas que se reformuló fue la cuestión de los padres, ¿no? Porque Capricornio tiene que ver con la función parental, pero en el sentido del padre, ¿no? Sobre todo. Entonces empiezan a surgir sincrónicamente en Estados Unidos, sobre todo, y en todo el mundo, una caricaturización de la figura del padre. Ahí es donde surgen los Simpsons, Casado con Hijos, ¿no? Es decir, todos estos programas de televisión en los cuales
bueno, la figura de padre, que hasta ese momento en la televisión aparecía como que el padre de familia era una persona, digamos, irreprochable, ¿no? Que era como alguien que había que respetar y que tenía, ¿no? Ahora empieza a ser poco menos que una caricatura en estúpido, ¿no? Como Homero Simpson o Padre de Familia, bueno, todas las series que surgieron en ese momento que tenían toda esta cuestión de reformular un nuevo padre, es decir, ese padre que nosotros queríamos, que la sociedad consideraba que era el padre intachable, en realidad es más un idiota que no. Entonces se caricaturiza ese rol de padre y empieza a surgir una nueva versión de padre. Esto habla mucho Liz Greene en un libro que habla de esto, habla de la figura de padre y dice, bueno, hasta los años 80, por ejemplo, si un hijo se ponía a llorar y no quería ir a la escuela, el padre lo agarraba de la oreja y le decía, sos hombre, tenés que ir a la escuela, no llores, y le daba una patada en el traste y lo mandaba a la escuela. Y a partir de ese momento, de que Neptuno está en Capricornio, un poco avanzado, empieza a surgir la idea de que el padre, bueno, no te voy a forzar, explícame qué querés, vamos a enfrentar los miedos. Es decir, surge otra idea de padre, que no es el padre tradicional, bruto, ¿no? Que macho, masculino, ¿no? Que niega los sentimientos, sino que es un padre, ¿no? Y esto va a pasar con Aries, ¿no? Si vamos a empezar teniendo mucho esta energía de Aries, que queremos romper todo, que vamos a las cruzadas, que vamos a idealizar todo lo que es la guerra y no sé la guerra, pero el conflicto, ¿no? La separación, y en un momento eso se va a caricaturizar, ¿no? Es decir, vamos a empezar a decir, pero bueno, esa vieja idea que tenemos de la guerra y la cruzada y la lucha, es decir, ya no tiene sentido, es decir, se va a empezar a desdibujar. Yo creo que los que estén en el mercado del espectáculo, una buena idea para hacer un programa exitoso sería hacer una especie de sitcom acerca de los roles de los militares y de los políticos bueno, eso siempre es una buena idea, pero ¿no? Con respecto a burlarse de ese lado solemne de Aries de la guerra, ¿no? Como ocurrió con los Simpsons con respecto a la figura del padre. Entonces esto es lo que va a pasar. Es decir, yo digo esto porque hay gente que me dice, entonces vamos a ver una etapa muy bélica, nos vamos a pelear todos, va a haber guerras. Puede ser que haya más guerras y que surjan estos conflictos, pero ojo que Neptuno después es el solvente y empieza a diluir, y la gente al final, cuando Neptuno se está yendo de Aries, va a decir, bueno, no tiene sentido esto de andar peleándonos y de andar teniendo todos estos ejércitos y de andar teniendo todas estas cruzadas que no nos llevan a ningún lado. Es toda una ilusión, porque Neptuno nos plantea las ilusiones, ¿no? Así que bueno, amigos, no quiero hacer un video muy largo, vamos a hacer una pequeña un pequeño resumen de lo que acabo de decir. Lo que vamos a ver con Neptuno en Aries es un auge de lo que serían los líderes que nos proponen cruzadas, ¿no? Como de alguna manera fue Milei o como Trump, o como, digamos, vamos a tener este tipo, o como Putin de alguna manera, ¿no? Que está, digamos, de estos líderes como bélicos que definen un enemigo y tenemos que ir a destruir ese enemigo. Eso siempre es una ilusión, digamos, porque nosotros no somos los buenos absolutamente y el otro no es el mal hecho carne, ¿no? Siempre hay una simplificación extrema en Aries que después en algún momento eso salta, ¿no? Va a haber un aumento de todo lo que es lo bélico, la idea de lo bélico se va, digamos, todo lo que tiene que ver con los militares, los ejércitos, eso de alguna manera va a surgir. De hecho, en Europa están subiendo los presupuestos de defensa por toda la cuestión de la guerra de Ucrania y que Trump no quiere apoyar a la OTAN para que luche en la guerra de Ucrania. Entonces los países están aumentando sus gastos de defensa. Esto con Neptuno en Aries es obvio que todo lo que tiene que ver con los militares, los ejércitos, la guerra, los guerreros, la fuerza de seguridad, ¿no? Todo lo que sea Marte va a crecer. También va a haber un auge importante del deporte. Los deportistas incluso van a ganar, supongo, un poco más, ¿no? Porque, digamos, va a haber toda una cosa de que la gente de repente se va a poner muy competitiva o apoyar el deporte, ¿no? Y bueno, y esta cosa de que los líderes nos proponen cruzadas, ¿no? Que la gente se va a meter en cruzadas, ¿no? Y va a haber mucha, como decía, atomización, y en el sentido de que cada región o cada país o va a sentir que tiene que expresar su individualidad. Es decir, nosotros somos nosotros y no tenemos nada que ver con el pueblo de al lado, con la provincia de al lado. Nosotros tenemos que expresarnos como somos ¿no? Y vamos a ver esa cosa, una especie de surgimiento de orgullo regional, como diciendo nosotros somos, ¿no? Es decir, tenemos que
destacarnos y expresar lo que somos sin que nadie nos venga a decir lo que tenemos que hacer. Eso lo vamos a ver mucho, mucha atomización, orgullo, ¿no? Es decir, provincias que se pelean entre sí o que, qué sé yo. O no sé, por ejemplo, acá en la Argentina está la cosa de que existe, bueno, la receta de las empanadas y cada provincia tiene su receta de empanada. Uno le ponen papa, otro no le ponen papa, otro le ponen, no sé, pasa de uva, no le ponen pasa de uva, le cortan a cuchillo, le cortan, ¿no? Y bueno, vamos a tener seguramente esa cosa de que decir, bueno, acá hacemos empanadas salteñas y que nadie me venga a pedir una ensalada, una empanada que no sea salteña, porque nosotros no voy a defender mi empanada con respecto a ¿no? este tipo de estupideces que estoy diciendo, de detalles. Pero se va a dar mucho esa cosa de yo defiendo mi identidad y mi modo de vida y mi... No tanto mi modo de vida, sino mi identidad, ¿no? Lo que me separa del otro. Yo soy yo y el otro es el otro y no me vengan a confundir con el otro porque me voy a enojar. Bueno, se va a acabar también esta, como decía, toda esta cosa tan de vale todo que tiene Piscis, ¿no? Es decir, a partir de ahora es como que las cosas van a ser más blanco o negro, ¿no? No va a haber tanto de tanta lugar para decir, no, si yo me siento algo, si esa persona se siente de cierta manera, va a haber que respetarle, ¿no? El deseo, pero digamos, con Aries eso se va a acabar, ¿no? Se va a decir, bueno, espera, si tenés ADN de hombre no vas a poder competir como mujer en las Olimpiadas, supongo que en los Juegos Olímpicos, ¿no? Supongo que vamos a ir más a estas cosas, todo esto debería pasar. Y bueno, todo el bombardeo que tenemos de cosas escapistas, ¿no? De series de televisión y streaming, ese tipo de cosas va a ir aflojando un poco, digamos ya, porque ese tiempo ya de alguna manera pasó, eso era muy de Neptuno en Piscis, ¿no? Y digamos, va a seguir, obviamente, no es que va a desaparecer, pero quizás después, dentro de unos años veamos que digamos que los años de Neptuno en Piscis fueron como el auge, como la edad de oro de los servicios de streaming, y después, bueno, va a caer más en la mediocridad, la creación y eso, porque Neptuno en Piscis es un gran creador de contenidos colectivos, ¿no? Y bueno, lo último que tenemos que saber es lo que mencionaba antes, que Neptuno, por un lado, cuando entra en un signo, cuando ingresa en un signo, digamos, empieza a surgir muy fuerte la energía de ese signo en la sociedad, pero el verdadero rol de Neptuno es disolver la energía de ese signo para poder cambiarla, para poder, ¿no? Modificarla. Entonces lo vamos a ver en Aries, vamos a ver que va a surgir una energía ariana fuerte, de mucha cruzada, de mucha guerra, de mucha tensión, de mucho liderazgo, y después eso se va a desdibujar y vamos a empezar a decir, a ver, bueno, pero esto es más una caricatura que algo real, ¿no? Y van a surgir nuevos liderazgos arianos que no son los viejos liderazgos arianos que a lo mejor de andar con una motosierra en la mano, ¿no? Y no lo digo particularmente por Milei, digo Milei porque es justamente la motosierra es una... A ver, no es casualidad que Milei haya surgido con una motosierra. Estamos hablando de Aries, y Aries es Marte, y Marte son los elementos cortantes, los cuchillos, las espadas. Por eso yo hice una... Y la motosierra es como una especie de elemento muy ariano, ¿no? Pero al mismo tiempo después lo vamos a ver que eso es tanto una caricatura como una realidad, o más una caricatura que una realidad, ¿no? Así que bueno, amigos, vamos a terminar acá el video. Les agradezco como siempre que me hayan acompañado hasta acá, y les pido que, bueno, que si les gustó me den un me gusta, y que si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.